En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que nos han planteado sobre una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Este libro, el Búho, el famoso Búho, que vaya por la cuarta edición, nos ha suscitado una serie de preguntas por parte de los lectores y trataremos de ir respondiéndolas poco a poco. Son muchas preguntas y no sé cuándo acabaremos, pero en diferentes sesiones trataremos de responder algunas de ellas porque se reproducen hasta el infinito casi viralmente. Entonces vamos a responder aquí a un lote de 10 de estas cuestiones lo más rápidamente, lo más sintéticamente posible, a fin de satisfacer la curiosidad de estos lectores. Algunas preguntas son más o menos profundas, otras son más o menos superficiales, pero no podemos negar la respuesta a las preguntas que de alguna manera encierran una cuestión de inteligencia. No se puede negar el conocimiento al que lo solicita en los términos adecuados y en los debidos respetos. Por lo tanto, este volumen, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que es una auténtica Biblia para los milenaristas, es el libro de cabecera para los milenaristas en este siglo XXI y también para la generación de sus padres, que ya advierto no es un libro de autoayuda, es un libro que se inscribe en la tradición de los libros de consejos, en los libros de advertencias, en la literatura parenética, por así decirlo, en la tradición ensayística más clásica desde la Grecia antigua, pasando por la latinidad, hasta el siglo de oro español. Evidentemente no estará a la altura de las obras de Quevedo o de las digresiones cervantinas, pero desde luego se encuentra en esa línea. Tengan en cuenta que el concepto de autoayuda es una etiqueta impuesta por la cultura anglosajona porque carecen de denominación para hablar de literatura parenética. En definitiva, este libro se inscribe dentro de lo que serían esos dos capítulos de la segunda parte del Quijote, en los que Don Quijote da consejos a Sancho para hacerse con el gobierno de la ínsula. En definitiva, es un libro de consejos, no es un libro de autoayuda, es una parénesis. Otra cuestión es que ustedes, o muchos de ustedes que no han recibido una educación literaria como la que recibimos en otros tiempos, en otras épocas, pienso sobre todo en los milenaristas, hablen de autoayuda donde en realidad lo que hay es el consejo, la parénesis, la advertencia, la literatura doctrinal más que científica. Y en este sentido se habla de filosofía, una manera de ver la vida para sobrevivir en el siglo XXI. Ya advierto que en alguna ocasión me han dicho algunas personas que por qué no escribo ahora un libro que se titule Una literatura para sobrevivir en el siglo XXI. Dado que hemos hablado de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, podríamos hablar ahora de una literatura para sobrevivir en el siglo XXI. Es que escribir un libro que responda a ese título, Una literatura para sobrevivir en el siglo XXI, es tan fácil como escribirlo en una sola frase. Lean ustedes el Quijote. No necesitan más literatura para sobrevivir en el siglo XXI que la lectura del Quijote. Y ya estaría escrito ese libro. Es decir, sería el libro más fácil que hay para escribir, puesto que ya lo ha escrito Cervantes. La mejor literatura para sobrevivir en el siglo XXI es el Quijote de Cervantes. Lean esa obra y estarán en las mejores condiciones para, desde el punto de vista de las exigencias de la literatura, sobrevivir en el siglo XXI. Vamos directamente a la primera pregunta que me hacen algunos de ustedes. Me dice una persona: saludos señor maestro, en varios vídeos suyos hace referencia a la filosofía como, cita él de mí, algo que sirve para todo pero que no sirve para nada, o bien como una forma de caer en el autoengaño de la autoayuda. Aunque no he leído su última obra todavía, por estar en preventa, es una de las preguntas que se hicieron en preventa. ¿Cuál es el motivo por el cual su libro se titula Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI? Si habla de la filosofía en esos términos. Gracias por su respuesta, enhorabuena por su canal de YouTube, etcétera, etcétera. Bien, esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero conviene insistir de nuevo, porque es una pregunta constante. No todo el mundo ha podido acceder a la respuesta a esa pregunta. Todo el mundo se hace esta pregunta, pero no todo el mundo ha accedido a la respuesta. El libro se titula Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI porque el término filosofía tiene muchas acepciones y no se puede reducir la filosofía a una sola de sus acepciones. El primer término que se nos ocurre, la primera acepción que se nos ocurre para el término filosofía es
un conjunto general de conocimientos que puede sintetizar también una serie de principios generales para explicarse el sentido de la vida y el sentido del ser humano dentro del contexto de la vida. El sentido de la vida y el sentido de las acciones humanas, de ahí sus variaciones hacia la ética y hacia otros aspectos, hacia la moral también. Eso es un sentido general de la filosofía, la interpretación del sentido de la vida y del funcionamiento de la realidad, más allá incluso de lo que pueden proporcionar otras áreas del conocimiento, como pueden ser las ciencias o como pueden ser otras disciplinas. Bien, pero al margen de esto hay un concepto también, una segunda acepción de filosofía, que es la filosofía como sistema de pensamiento. Es decir, la filosofía de Kant, la filosofía de Hegel, la filosofía de Ortega y Gasset. Es decir, como un conjunto de doctrinas o de conocimientos sistemáticos desde un punto de vista siempre idealista, a mi juicio, porque toda filosofía tiende siempre al idealismo, en tanto que elabora una serie de relaciones y de planteamientos que a partir de un determinado momento llegan a perder de vista la realidad. No en todos los casos, no todas las filosofías pierden del mismo modo de vista la realidad, pero casi todas ellas tienden a la construcción en última instancia de fantasmas en los que creen como si fuera una poderosa religión la filosofía que dicen practicar. En este punto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española distingue una segunda acepción, en virtud de la cual la filosofía se identifica con un sistema doctrinal, con un cuerpo de doctrinas. Pero claro, habla de un sistema doctrinal, pero es que también puede ser un asistema doctrinal, puede ser una doctrina sistemática o asistemática. También se define en una tercera acepción la filosofía como una materia que se estudia, una asignatura que se estudia en los institutos, en los centros de enseñanza media, en los seminarios. También se habla en una cuarta acepción de la filosofía como el nombre que recibe una estructura universitaria, una facultad de filosofía. Y en una quinta acepción se habla de filosofía pues como el conjunto, digamos, de sentimientos o de fortaleza de ánimo que permite hacer frente a las vicisitudes o a las adversidades de la vida. De ahí que se hable de la filosofía como consolación, en el caso de Boecio, el hecho de tómatelo con filosofía como sinónimo de tómatelo con calma, el take it easy inglés, o el tómatelo con humor, tómatelo con paciencia, ¿no? La filosofía, insisto, como una actitud ante la vida que remite una fortaleza o serenidad de ánimo ante las adversidades de la misma vida. Y hay una sexta y última acepción, que es la filosofía como un modo de ver la vida. Es decir, su filosofía de la vida implica pues un sentido del humor o un sentido de la amargura, etcétera, etcétera. Esta última acepción es la que aparece en el título, y otras acepciones, de la primera a la quinta, son las que aparecen en capítulos interiores. Claro, es que cuando se interpreta música no se utilizan simplemente 2 notas musicales, se utilizan 7 notas musicales con una variabilidad de tonos y semitonos que da lugar a 12 sonidos, a un dodecafonismo, en definitiva, por lo menos, ¿no? Por lo menos. De tal manera que, claro, cuando hablamos de filosofía no podemos hablar de filosofía reduciéndola a una sola acepción. Ocurre la sorprendente paradoja de que hay muchos filósofos que llevan toda la vida estudiando filosofía e ignoran filológicamente que el término filosofía tiene más de una acepción. Es decir, que es como si habláramos de músicos que llevan toda la vida tocando una sola tecla de las 88 teclas que tiene el piano. Esto resulta muy gracioso, muy simpático, ¿no? Que muchas personas que se han dedicado toda la vida a ejercer la filosofía, incluso en la docencia, hayan sobrepasado incluso la jubilación y no se hayan dado cuenta de que la filosofía a la que han dedicado toda su vida tiene 6 acepciones, cuando ellos solo han conocido durante toda su vida una sola y única acepción. Esto es muy gracioso realmente, enormemente gracioso. Eso es lo que supone creer que uno solo sabe de filosofía cuando ignora completamente lo que significa la filosofía, cuando ignora completamente lo que significa filológicamente el término filosofía, ¿no? Por lo tanto, espero haber resuelto la pregunta que me hacen. Segunda pregunta. Usted ha dicho más de una vez que la felicidad es el objetivo de las sociedades fracasadas. Yo creo estar de acuerdo con esa afirmación, pero si usted no trata este tema en el libro, ¿podría explicarlo mejor? ¿Podría explicar qué piensa sobre esto? Muchas gracias. Sí, el tema se trata en el libro. La filosofía es el objetivo, la felicidad es el objetivo de las sociedades fracasadas, porque en realidad una sociedad no puede tener como objetivo la felicidad, tiene que tener muchísimos otros objetivos. Es decir, la felicidad es una consecuencia psicológica, emocional, de muchas otras actividades, de muchas otras causas.
Es decir, cuando la felicidad es el objetivo de una sociedad que ha perdido de vista la libertad, por ejemplo, en realidad es una sociedad que se ha perdido de vista a sí misma. Es decir, la felicidad no puede ser el objetivo de una sociedad a menos que se trate de una sociedad completamente alienada por el poder, que es lo que le ocurre a la sociedad en la que actualmente vivimos, en la que la democracia posmoderna ha reemplazado objetivos tradicionales como la libertad y la propiedad privada simplemente por la felicidad de la propiedad compartida, es decir, de lo que no es de nadie, el co-living, por ejemplo, compartir una vivienda con personas absolutamente desconocidas con las que uno no tiene absolutamente nada que ver. Se dice que la felicidad es compartir ese tipo de cosas, cuando precisamente la convivencia humana demuestra sobre todo que eso es lo que nos hace más infelices, compartir nuestra intimidad con personas desconocidas con las que no tenemos nada que ver, con las que no tenemos nada en común. Compartir lo íntimo con alguien que no tiene nada en común con nosotros es algo que está en los antípodas de la felicidad. Entonces, cuando se trata de meter con calzador una idea de felicidad que va en contra del derecho natural, incluso podríamos decir que va en contra de la naturaleza humana, como muchas otras cuestiones que van en contra de la naturaleza humana, pues evidentemente esto solo ocurre en sociedades socialmente fracasadas, valga la redundancia, en sociedades política y emocionalmente fracasadas. De hecho, nunca ha habido tantas personas con problemas mentales, con patologías psicológicas como hay hoy día. Es decir, resulta sorprendente que la democracia haya potenciado exponencialmente las enfermedades mentales a la vez que haya potenciado exponencialmente la búsqueda de la felicidad. Parece que la búsqueda de la felicidad nos conduce a un manicomio. Es decir, parece que la felicidad como objetivo nos conduce a una sala de locos, es decir, a un nosocomio, podríamos decir, ¿no? A un lugar donde lo único que hay y proliferan son enfermedades mentales. Claro, esto es la democracia, esto es el objetivo de una sociedad psicológicamente sana y saludable, pues me parece que es una enfermedad mental, es la pandemia del siglo XXI, en definitiva, las patologías psicológicas provocadas sobre todo por buscar la felicidad allí donde de hecho se encuentra la infelicidad, en una inversión de los valores naturales de la vida. No hablo de los valores tradicionales, sino de los valores naturales. No se puede luchar contra la naturaleza, y hoy vivimos en una época en la que se hace creer al ser humano de que puede invertir el curso natural de los hechos y el curso natural de la biología. Esto naturalmente tendrá unas consecuencias, obviamente tendrá unas consecuencias que veremos en los próximos años. De hecho, ya se ven, para el que quiera verlas, ya están a la vista, pero a veces la gente niega la evidencia debido al idealismo. Es decir, el idealismo es el motor, es el combustible que hace que el ser humano comprometa su vida, hipoteque su vida en la búsqueda de ideales. De hecho, la felicidad es uno de los más supremos, olvidando otras realidades mucho más urgentes y mucho más inmediatas, como es, por ejemplo, la libertad, la propiedad privada o la supervivencia con un dinero que nos permita, como resultado del trabajo que hacemos, emanciparnos sobre todo de la idea idealista de felicidad. La democracia actual está enamorada del idealismo, y el idealismo es una frontera invisible que separa la libertad del totalitarismo, y es una frontera muy delicada, porque, insisto, la frontera que separa la libertad del totalitarismo es invisible. La frontera que separa el idealismo del totalitarismo es invisible, y esto es enormemente peligroso, y la felicidad desempeña un papel maligno, un papel narcisistamente maligno en esa línea divisoria invisible, en esa frontera invisible que, como digo, separa el idealismo del totalitarismo. Y hoy día la democracia está enamorada del idealismo, que es casi como decir que está enamorada de una frontera que invisibiliza la distancia que hay entre ese idealismo del que la democracia está enamorada y del totalitarismo en el que cada día parece que vivimos más férreamente. Siguiente pregunta. Si aceptamos que la idea de tercer mundo semántico se explica como contexto desde el que bien un individuo, bien un gremio de individuos, rodeados de información y conocimiento, viven en la impotencia o la ignorancia para interpretar esa información y ese conocimiento, ¿cuánto hay de ignorancia o impotencia voluntaria por mero rechazo a asumir la realidad? La pregunta en realidad no la entiendo, no comprendo muy bien qué es lo que quiere decir.
porque plantea una premisa que yo he formulado, es decir, el tercer mundo semántico es aquel en el que se disponen de una serie de conocimientos o de informaciones mal interpretados, sesgadamente interpretados, insuficientemente interpretados. El tercer mundo semántico es la caverna de Platón. El tercer mundo semántico es un mundo en el que disponemos de una información insuficiente, errónea o mal interpretada y que compromete el desarrollo de nuestra vida. Es decir, si nosotros interpretamos el rayo o el trueno como la ira de un dios, no solo implica que desconocemos meteorología, no solo implica que desconocemos la meteorología, implica que anímicamente, emocionalmente, somos por completo vulnerables a una creencia metafísica en virtud de la cual nuestra vida depende de la voluntad de un ser superior completamente imposible e inverosímil. Es decir, que el desconocimiento de las ciencias no solo nos sitúa en un tercer mundo semántico, sino que es que una vez situados en un tercer mundo semántico, para justificar nuestra existencia tenemos que apelar a fantasmas que expliquen lo que no sabemos comprender, lo que no sabemos ni queremos entender. Es que el problema de la ignorancia no es simplemente no saber lo que ocurre, el problema de la ignorancia es que nos exige inventarnos fantasmas para explicar lo que no sabemos que ocurre. En definitiva. Es decir, que es que la existencia de Dios no implica simplemente la negación de las ciencias, implica la invención de fantasmas en virtud de los cuales justificamos una determinada forma de vida que resulta completamente incompatible con la realidad. Claro, es que, insisto, el problema de las filosofías idealistas, que son casi todas, el problema de las religiones, que son filosofías idealistas completamente, es que no solamente se enfrentan a las ciencias, no solamente se enfrentan al racionalismo de las ciencias, sino que negado el racionalismo de las ciencias, necesitan inventarse una serie de fantasmas que van desde Dios, la sustancia pura, el leviatán, el demiurgo, el motor perpetuo, el espíritu absoluto, las mónadas, necesitan inventarse todo un despliegue de fantasmas para justificar la posición moral de un individuo en el mundo que se niega a aceptar las realidades de la ciencia, que es la única partitura que permite interpretar correctamente el funcionamiento de la realidad. Es decir, todos los enemigos que la ciencia ha tenido siempre esos enemigos un fundamento religioso o un fundamento filosófico que está anclado en un tercer mundo semántico. Y no deja de ser paradójico que Platón, que ha diseñado también la ingeniería de un mundo cavernícola, fuera él precisamente el que construyera una de las obras más cavernícolas de la historia del pensamiento, como es una república o estado diseñada en un contexto en el que los filósofos, los mayores idealistas, como lo fue el propio Platón, tuvieran el gobierno del mundo a partir de un ejército en un funcionamiento absolutamente totalitario. Es decir, que no hay nada más paradójico y nada más aberrante que la filosofía platónica para hablar en nombre de la filosofía. Es que Platón es la gran paradoja del filósofo. Es decir, es un filósofo absolutamente idealista que niega la realidad científica a la que se enfrenta y sin embargo finge profesar una actitud científica ante una ciencia absolutamente idealista como es la geometría, y se dice, no, es que la geometría se basa en la agricultura, en la cuestión agrónoma, en los campos, etc. ¿Pero qué campos labró Platón? ¿Pero qué lechugas plantó Platón? En definitiva, pero eso es de un idealismo absoluto, un idealismo completo. La filosofía tiende siempre al idealismo. De la mejor o de la peor manera tiende siempre al idealismo. Evidentemente no todas las filosofías son iguales, ni todas las filosofías tienden del mismo modo al idealismo, pero la mente de un filósofo razona como la de un adolescente. En definitiva, se despega de la realidad en la medida en que se desarrollan sus planteamientos. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que la narrativa de Juan Manuel de Prada puede considerarse literatura? ¿La considera usted relevante? No puedo responder a esta pregunta porque yo no he leído ninguna obra de Juan Manuel de Prada. Y con esto no quiero decir que Juan Manuel de Prada sea ni un buen escritor ni un mal escritor. Que nadie interprete mi declaración como esta declaración tan cínica de Borges, que cuando le preguntaron qué consideración tenía para él la poesía de Manuel Machado, respondió diciendo que no sabía que Antonio tuviera un hermano. No, no es esta gracia la que quiero hacer, simplemente no he leído ninguna novela de Juan Manuel de Prada, como tampoco he leído ninguna novela de Arturo Pérez Reverte. De tal manera que no puedo decir si son malos o buenos autores, porque no los he leído como literatos. Es decir, yo, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo leo a Cervantes, leo a Quevedo, y
y tengo ese nivel de exigencia literaria. Entonces no digo que estos señores sean mejores o peores que Cervantes o mejores o peores que Quevedo, porque no lo sé, sinceramente no lo sé, no los leo. No los he leído en algún artículo que ocasionalmente ha caído en mis manos, pero tampoco... es que no los leo, es que me puedo permitir el lujo, a mi edad ya, de leer lo que quiera. Siempre he leído lo que me ha dado la gana, lo tengo que reconocer. Y no digo que no lea a estos autores, pero no los he leído por el momento. Del futuro nada está excluido, entonces no puedo decir si lo que escriben es o no literatura, porque no lo sé y tampoco me interesa, sinceramente. Con todo respeto en ese punto, del mismo modo que tampoco he leído los prospectos de muchos medicamentos, o que tampoco he leído todavía muchas partituras de Johann Sebastian Bach o de Arnold Schoenberg, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que en este mundo todavía no he leído y ojalá tuviera tiempo, ocasión, vida y salud para hacerlo. Mi mayor respeto hacia este señor, Juan Manuel de Prada, pero no he leído todavía nada de él, por lo tanto no puedo responder a su pregunta. Hay una pregunta que me dirige a alguien, me dice, ¿ateo, agnóstico o alguna religión? Si lo que me pregunta es si soy ateo, agnóstico o alguna religión, lo primero que le tengo que decir es que yo no soy creyente de nada, yo soy intérprete de las creencias ajenas, soy intérprete de las religiones ajenas, no tengo ninguna religión propia, no tengo ninguna filosofía propia, porque no hablo en nombre de ninguna filosofía, ni de ninguna religión, ni de ninguna ideología. No tengo ideología, no tengo religión, no tengo filosofía. Tengo una teoría de la literatura, tengo una interpretación de la literatura, y es la que tomo como referencia para interpretar el mundo en el que vivo. Y esa teoría de la literatura la he construido yo y está objetivada en la crítica de la razón literaria, cuya edición en 25 tomos está disponible en Amazon. Ahí la tienen, en todos los formatos, impresos, digitales y como los quieran. Entonces, para mí la religión es una forma idealista de interpretar el mundo, como lo es también la filosofía y como lo es también la ideología. Son tres formas, son tres géneros del mismo tema. Religión, filosofía e ideología son, en definitiva, los tres contenidos de un mismo tipo de discurso que trata de monopolizar enteramente, absolutamente, las creencias emocionales de la gente. Ya he dicho muchas veces que la ideología es una forma de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva, y lo mismo le ocurre también a la religión y a la filosofía en otros campos, en otros niveles y en otras dimensiones. Por lo tanto, no hablaré nunca jamás en nombre de ninguna religión, de ninguna filosofía y de ninguna ideología, porque no tengo ninguna ni me adscribo a ninguna. Tengo una teoría de la literatura e interpreto la realidad a partir de la literatura que conozco. Y sobre todo a partir de mi experiencia laboral en la realidad, porque creo que la mejor interpretación que tenemos de la realidad es aquella que adquirimos a través del trabajo. La forma más inteligente de relacionarse con la realidad es trabajando, no filosofando. Los filósofos interpretan la realidad a partir de lo que otros filósofos han hecho, a partir de lo que otros filósofos han hecho, a partir de lo que otros filósofos han hecho sobre la realidad. Quizás a lo mejor alguna vez se llegue a la realidad. Pero la manera más inteligente de interpretar la realidad es trabajando. El trabajador sabe más que el estudioso acerca de cualquier realidad. El que no trabaja no conoce la realidad ni conoce el mundo en el que vive. Otra pregunta. Estimado profesor Jesús Maestro, ¿qué opina sobre el contubernio actual entre el mercado y la literatura? Me refiero a esos autores que piensan en complacer las demandas del mercado y prostituyen su obra, literaria o no, en función de las ideologías más difundidas entre las masas y por ende más rentables para el propio mercado. Bueno, vamos a ver. La relación entre literatura y mercado ha existido desde que existe el dinero, y desde que antes de que hubiera dinero hubiera trueque o beneficio. Es decir, un rapsoda recitaba sus versos a cambio de comida, de manutención o de algún tipo de prestación. Es decir, las actividades humanas siempre han sido extraordinariamente mercantiles. Incluso la traición también se paga. Ahora que hemos publicado este libro de cuentos, La divisa de Judas, que tienen también en Amazon, La divisa de Judas, que es un relato, un libro de cuentos que yo mismo he escrito, es mi incursión en la literatura. Ahí se habla del comercio de la traición, es decir, la traición está muy bien pagada. La traición está muy bien pagada, es uno de los grandes negocios. De hecho, a mi juicio, el personaje económicamente más rentable de la historia de la humanidad es Judas. Es decir, todos los seres humanos llevan dentro un Judas que están esperando siempre a cobrar un rédito por traicionar al amigo. Es decir,
Eso es muy común, realmente muy común. No se fíen de nadie, no se fíen ni de su sombra, porque el dinero convierte al amigo en traidor. El dinero convierte al amigo en traidor. No hay amigo que por dinero o por algo comparable al dinero no traicione. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el dinero también traiciona a la literatura. Más que a la literatura, traiciona a determinados autores que escriben obras literarias que pueden ser susceptibles en un determinado momento de ser captados por el mercado conforme a determinados intereses. Todos recordamos el caso de Camilo José Cela cuando, invitado por Pérez Jiménez, el dictador venezolano, pues recibe un dinero a cambio de escribir una novela, La Catira, que pudiera ensombrecer o competir con Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. De tal forma que, esto es lo que se ha dicho, si es verdad o no yo no lo sé, porque yo no estaba delante de ese pacto, pero si la persona que me pregunta, si el preguntador se refiere a este tipo de contubernio, ¿qué opino sobre esto? Vamos a ver, yo no tengo opiniones, yo tengo interpretaciones. Yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos, este es mi lema. Si tengo algún lema en la vida es yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos. Las opiniones las discuten los demás, si quieren. Pero, evidentemente, la literatura y el mercado han estado siempre presentes. Han alcanzado en el siglo de oro español un gran exponente con el teatro de Lope de Vega. Toda la dramaturgia de Lope de Vega está en función de un mercado, pero también con una calidad que hoy día sería incompatible con el mercado del siglo XXI. Hay muchos autores y muchos escritores que escriben obras para el mercado, y de hecho hay una tesis doctoral en Alemania que escribió el hispanista alemán Gego Anscheit sobre Muñoz Molina, que se titula precisamente Escribir para el mercado. Está en alemán, no me consta que haya traducción española. El hispanista alemán de la Universidad de Bochum, Gego Anscheit, que escribió eso, Schreiben für der Markt, escribir para el mercado. Claro, los que escriben para el mercado escriben kitsch, escriben obras que hoy día con la inteligencia artificial se pueden hacer en cuestión de unos minutos, simplemente. Es decir, en este punto la inteligencia artificial escribe para el mercado muchísimo mejor que todos estos autores que efectivamente son artífices de kitsch, de obras que son modelos ortodoxos de arte que no evolucionan, no hacen evolucionar el arte, sino que reproducen mecánicamente temas y contenidos ya conocidos. Sobre esto hemos hablado en el último vídeo precisamente dedicado a Arturo Pérez Reverte, por una polémica que él ha mantenido acerca de las editoriales, donde discute acerca de la vergüenza o desvergüenza que las editoriales, y yo añadiría que muchas otras personas, porque las editoriales son instituciones humanas en las que intervienen también los autores que publican en esas editoriales, con lo cual el propio Pérez Reverte también se convierte en el mismo tema de crítica sobre el cual él ejerce la propia crítica. En ese punto podemos interpretar que es muy valiente su postura o muy cínica, según han calificado algunos editores. Eso ya lo dejo en manos de quienes han calificado su actitud. Yo simplemente he interpretado sus declaraciones, no calificado moralmente su actitud. Siguiente pregunta. ¿Qué valores considera esenciales para promover en el alumnado un acercamiento a la realidad y fomentar su inquietud vital, evitando caer en el idealismo y en el posmodernismo? Para dar contexto a mi pregunta, debo comentarle que la persona que le escribe es un profesor y aquí dice la materia que yo no voy a revelar, de grado medio y superior, que a diario se encuentra en las aulas alumnos desmotivados, distraídos y con poca capacidad de trabajo. Dejando aparte que estas actitudes son cosas más que normales dentro de su edad, considero que existe de forma extendida una desidia y apatía profunda en el alumnado, sea de instituto, sea de universidad. Esta realidad es preocupante, ya que muchos de estos alumnos entran muy próximamente, muy prontamente en su edad madura, y por lo tanto deberán enfrentarse de forma más profunda a la realidad. Es un verdadero placer tener la oportunidad de poder dirigirme a usted de forma tan directa, y sigo su trabajo desde hace tiempo, etcétera, etcétera, le deseo lo mejor. Bien, vale, muchas gracias por todo esto. Vamos a ver, yo a este profesional de la enseñanza y de la educación no puedo decirle más de lo que él ya sabe por sí mismo, pero si quiere mi interpretación de estos hechos le diré que el alumnado lo que merece es ponerse a trabajar. Es decir, una cosa es estudiar y otra cosa es trabajar, y vuelvo a lo que dije antes. Es decir, el estudio es una forma de parasitismo. El estudio desvinculado del trabajo es una forma doble de parasitismo. Es decir, todas estas motivaciones e inquietudes vitales se potencian sobre todo trabajando, teniendo que ganarse un dinero para sobrevivir. El trabajo permite que se superen todo tipo de complejos y todo tipo de gilipolleces. Ponte a trabajar y superarás todos los problemas que tienes. Otra cosa es que ese trabajo no se encuentre. Bueno, hay muchas formas de aceptar trabajos posibles.
Hay muchas formas de aceptar trabajos posibles. Depende del nivel que tengamos a la hora de trabajar. Si nadie te asegurara un plato de comida al día, ya verías cómo encontrabas trabajo de muchas cosas posibles y de muchas cosas dignas todavía. Porque el trabajo que vayas a encontrar, el trabajo que encuentres, el trabajo que te van a dar, no es el trabajo que tú piensas, es el trabajo que te van a dar quienes tendrán poder para dártelo o para negártelo, en definitiva. Entonces, todos estos problemas que tiene este alumnado se resuelven poniéndose a trabajar o imponiendo una exigencia laboral. Hay mucho que hacer en este mundo, otra cuestión es que haya gente dispuesta a llevarlo a cabo. Siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es... dice su nombre, que no revelamos aquí. Soy un estudiante del grado de Matemáticas que le escucha muy a menudo. En más de una ocasión le he oído decir que Cervantes sustituye la razón teológica por la razón antropológica, mientras que otros autores como Dostoyevsky oscilan entre el nihilismo y el cristianismo reaccionario. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo consigue Cervantes establecer una moral sin necesidad de recurrir a Dios? Le agradezco de antemano su atención y su respuesta recibe un cordial saludo. Bien, pues le voy a responder muy sintéticamente. ¿Cómo consigue Cervantes establecer una moral sin necesidad de recurrir a Dios? Del mismo modo que usted establece el resultado de una ecuación sin recurrir a Dios. Del mismo modo, exactamente. ¿Usted para qué necesita a Dios para hacer una ecuación? ¿Usted necesita a Dios para resolver problemas de cómputo matemático? ¿Usted necesita a Dios para resolver una raíz cuadrada? ¿O para resolver cualquier fórmula matemática o química? No lo necesita para nada. Pues Cervantes tampoco necesita a Dios para explicar fundamentalmente la moral humana. Es decir, Nietzsche es mucho más religioso que Cervantes, porque Nietzsche, en definitiva, vive en lo que George Steiner parafraseaba hablando de la nostalgia de lo absoluto. Cervantes no echa de menos a Dios para nada. Cervantes explica el funcionamiento del mundo tomando como referencia las acciones humanas y no necesita ningún Dios que venga a sancionar ninguna acción humana. Cervantes no necesita fantasmas para explicarse el funcionamiento de la realidad. Los fantasmas y los detectives los necesita la literatura inglesa, los necesita la literatura anglosajona, que es básicamente, ya desde Shakespeare, una literatura de detectives y fantasmas, que trata de descubrir siempre quién mató al rey, si fue Macbeth, si fue Ricardo III. Es decir, insisto, la literatura anglosajona es una literatura de detectives y fantasmas, que siempre postula un más allá que dé fundamento a lo que hacen los seres humanos. Cervantes reemplaza la razón teológica por la razón antropológica, es decir, reemplaza que sea necesario inventarse la existencia de un Dios para explicar lo que hacen los seres humanos, porque lo que hacen los seres humanos tiene un valor inmanente, que no tiene ninguna trascendencia en absoluto. Es que la gente se pasa la vida buscando trascendencias a lo que no lo tiene. ¿Cuál es el valor trascendente del si bemol? Es decir, hay gente que escucha composiciones musicales y dice, es que tiene un valor trascendente. No, el valor trascendente es ponerte horas y días y años interpretando una pieza musical hasta que consigas hacer de esa combinación de sonidos una expresión musical que tenga un valor y una belleza, que eso es el gran objetivo del arte. El arte que no consigue una expresión inteligente de ideas a través de una formulación inteligente del concepto de belleza no es una obra de arte, es una mierda, completamente y absolutamente. No hay que darle más vueltas al tema. Entonces, la gran aportación de Cervantes consiste en haber sacado la tragedia de un formato tradicional, en virtud de la cual los hechos trágicos solo se explicaban apelando a un orden moral trascendente fundamentado en una divinidad. Cervantes es el primero que seculariza la idea de tragedia, muchísimo antes de que llegara la Ilustración. Cervantes es el que en la Numancia advierte que cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte. Calderón más tarde dirá que no hay más fortuna que Dios, lo dice así, no hay más fortuna que Dios, retrotrayendo enormemente la libertad humana a un juicio divino. Evidentemente Cervantes es uno de los grandes autores que libera al ser humano de las presiones religiosas y sobre todo también lo libera de las presiones aristocráticas, puesto que el protagonismo de la tragedia antes de Cervantes recaía exclusivamente en los seres aristocráticos, nobles, en monarcas, cuando con Cervantes ya recae ese protagonismo en los seres humildes. Es decir, Cervantes es el gran inventor de la literatura y es el gran inventor de la explicación de los conflictos humanos. Nada que ver con Shakespeare. Shakespeare es un ácaro al lado de Cervantes.
Lo que ocurre es que el Imperio Británico necesita inventarse un Cervantes. Nunca tendrán un Cervantes, como nunca tendrán un Quijote. ¿Dónde está el Quijote de la Ilustración? Si la Ilustración es tan valiosa, ¿por qué su literatura es tan deprimente? ¿Por qué su literatura es tan paupérrima? ¿Por qué su creación literaria es tan humillantemente pobre que se reduce simplemente a un cúmulo de detectives y fantasmas? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Pues porque siguen buscando una razón teológica a lo que solo tiene una explicación antropológica, porque siguen inventándose fantasmas para dar explicaciones a cosas que no tienen ningún valor trascendente. Es como aquel que dice, las humanidades nos salvarán, pero ¿de qué nos tienen que salvar las humanidades? Las humanidades simplemente son una actividad más, como puede ser la pastelería, la peluquería, la repostería o el cambio de neumáticos en un vehículo. Es decir, las humanidades no nos van a salvar de nada, porque las humanidades no tienen por qué salvarnos de nada. Las humanidades no son la planta de traumatología de un hospital, ni la de obstetricia, ni ginecología, ni nada por el estilo. Las humanidades no tienen como misión salvar al ser humano de ningún pecado original. Las humanidades son un conjunto de conocimientos que determinados creadores y determinados intérpretes ponen a disposición del ser humano capaz de interpretarlos, capaz de procesarlos, pero no nos van a salvar de nada. Por favor, no vinculen ustedes la moral con la literatura, porque es que no tienen nada que ver en absoluto. O sea, sean capaces de vivir sin Dios. Llevamos ya muchos años, muchos siglos con este tema y volvemos siempre a lo mismo. Penúltima pregunta de esta serie. Estimado profesor, en La Regenta, Clarín nos presenta una visión del amor imposible, de matrimonios caducos y de uniones ficticias. Las emociones superan a la razón, en la línea de la obra de Lorca. ¿Cree usted que en el siglo XXI el amor y el matrimonio tienen más de idealismo que de realidad, como en Vetusta? Bueno, yo esto no lo puedo responder porque no lo sé. Es decir, esto es un erotema, son preguntas del tipo ¿qué será de mí en el futuro? Esto no se sabe. Pero voy a advertir lo siguiente. Clarín no es que presente en La Regenta una visión del amor imposible. No es imposible, presenta una visión que nada tiene que ver con el amor. Es decir, en La Regenta solo hay una persona enamorada, que es el magistral. Y es lo más irónico que un cura de alto standing se enamore de una mujer casada y que además flirtea con un don Juan trasnochado como es Álvaro Mesía. Matrimonios caducos, bueno, pues tanto hoy como ayer como en cualquier época. De uniones ficticias, hoy como ayer como en toda época. Es que eso depende de cada tipo de unión y cada tipo de alianza. No podríamos tal vez generalizar en ese punto. No lo sé, no lo sé. Esta es una idea del matrimonio muy, muy negativa. Para mí el matrimonio es la alianza de un proyecto vital. Es la alianza de un proyecto vital. Entre otras muchas cosas. Ahora, claro, que los proyectos caduquen, que se conviertan en proyectos ficticios, eso ya no lo sé. Las emociones superan a la razón. Las emociones superan a la razón siempre y cuando el sujeto no sepa razonar. Pero claro, cuando no sabe razonar, llega un momento en que tampoco sabe cuáles son las emociones que tiene. Es lo que supone incurrir en alexitimia, la incapacidad para razonar sobre las propias emociones, la incapacidad para explicarse los sentimientos propios. Es decir, si tenemos un exceso emocional y un déficit racional, llega un momento en que no sabemos lo que sentimos. No es lo mismo sentir la literatura que pensar la literatura. Entonces, la línea de Lorca. Lorca evidentemente es un autor que potencia mucho más los sentimientos que las posibilidades de racionalismo que esos sentimientos exigen. Y de hecho, los personajes lorquianos desembocan en la tragedia precisamente porque sienten más de lo que les está permitido a su propio organismo pensar. Es decir, sus sentimientos están por encima de sus pensamientos. Consecuencia, catástrofe. ¿Catástrofe por qué? Pues porque nos dejamos llevar por sentimientos cuyos límites racionales desconocemos. Y eso es lo que precisamente condenaba la tragedia griega. Mucho cuidado con sentir en exceso cosas que no podemos procesar racionalmente. Porque cuando los sentimientos están por encima de las posibilidades racionales, lo que acontece, lo que se produce es la catástrofe. Es decir, los sentidos se ciegan, los ojos pueden cegar al ser humano, los sentidos malinterpretan la realidad, sentimos mucho más de lo que podemos analizar racionalmente y el resultado es que no vemos las consecuencias de lo que hacemos. La tragedia, de hecho, es la consecuencia
de hechos imprevisibles y también irreversibles. Es decir, una vez producida la muerte no hay posibilidad de resurrección, por eso la tragedia es incompatible con el cristianismo, y cuando vamos a protagonizar un hecho trágico desconocemos esas consecuencias, porque si no las evitaríamos. Nadie se sube a un avión, a menos que tenga voluntad suicida, si sabe que ese avión va a tener un accidente y nunca va a llegar a su destino. Entonces, claro, la tragedia se caracteriza por ser una catástrofe, por ser una desgracia, cuyos antecedentes son imprevisibles, porque la razón no los registra en su radar, y porque son irreversibles, dado que una vez producidos no tienen vuelta atrás, no tienen posibilidad de resurrección una vez perdida la vida. Esa es la cuestión. Última pregunta. ¿De qué manera hoy un estudiante de primero de un grado de lengua y literatura españolas puede hacerse compatible con la realidad y trabajar por seguir siendo compatible con la realidad en el futuro? Mire, la única forma de hacerse compatible con la realidad en este mundo es trabajando. Es la única forma. Es decir, si alguien trabaja, ya demuestra que es capaz de hacerse compatible con la realidad. Lo demás son ficciones, idealismos y propaganda. La única forma de hacerse compatible con la realidad es demostrando la capacidad de trabajo que tiene un ser humano. Quien no trabaja no madura. Quien no trabaja vive en el idealismo. El trabajo es una inyección de realismo que los idealistas no pueden soportar. De hecho, la mayor parte de los idealistas son unos vagos y unos parásitos. Digo la mayor parte, no todos, porque siempre habrá alguno que sea un genio incomprendido. Pero si algo demuestran los idealistas es su incapacidad para afrontar el trabajo. El trabajo, insisto, es una inyección de realismo que los idealistas no pueden soportar, porque los idealistas son incompatibles con el trabajo, entre otras cosas porque el trabajo exige hacerse compatible con la realidad en términos que los idealistas no son capaces de soportar. Y no hay más que decir. Hasta la próxima.